A partir de ya mismo nos desconectamos del petróleo y gas rusos. En Lituania, Letonia y Estonia no cederemos al chantaje del Kremlin. Uy, qué frío se puso todo de repente, ¿no? Además, reduciremos nuestro comercio con Moscú al mínimo, prácticamente cero. Las repúblicas bálticas damos el ejemplo. Oigan, sigue muy frío esto, ¿me preparan un té? ¿Cuántos euros? ¿Tanto? Uf, qué caro se puso todo esto de repente. Por último, además, en unión y hermandad, desde este instante nuestras tres naciones han decidido renunciar al suministro eléctrico desde Rusia. Uy, qué oscuro se puso todo de repente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien sabe dónde está el interruptor de la luz? Las tres repúblicas bálticas se autodesconectaron de la red eléctrica rusa y lo están celebrando como si hubieran ganado un mundial de fútbol. Perdón, más bien como si se hubieran clasificado por primera vez. En días recientes, Lituania, Letonia y Estonia cambiaron el sistema eléctrico ruso por el de Europa Occidental. Y lo hicieron en una ceremonia por todo lo alto, digna o indigna, según se mire, del Festival de Eurovisión, donde, todo hay que decirlo, suelen tener bastante más chance que en el Mundial. La gala de desconexión contó con la presencia de grandes figuras de la música, de la política, como Ursula von der Leyen, y hasta se utilizó un reloj instalado al efecto en la capital lituana para la cuenta atrás, al más puro estilo de celebraciones de fin de año. Todo un derroche de gusto algo bizarro, báltico. El presidente lituano escenificó la desconexión eléctrica de las tres naciones respecto a Rusia, clamando "Goodbye, Lenin", lo que demuestra su nivel de conocimiento sobre historia contemporánea. Lo que no deja de ser una laguna cultural grave, teniendo en cuenta, además, que Gitanas Nausėda fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, aunque no suele mencionarlo a menudo, ni mucho menos le gusta que se lo recuerden. Una amnesia muy de la política báltica, por cierto, pero no nos distraigamos. Más allá de las formas elegidas, lo cierto es que tras casi 20 años anunciándolo, Lituania, Letonia y Estonia se desligaron de la electricidad rusa, que suplía a los tres países desde sus independencias, todas ellas efectivas en 1991. Una desconexión eléctrica no exenta de incertidumbres y consecuencias imprevisibles que tienen mucho más que ver con la realidad de Bruselas que con la perfidia de Moscú. Echando un vistazo a los días previos y posteriores a la desconexión, se observa claramente un vertiginoso aumento del precio de la electricidad en los tres países, lo que los catapultó a lo más alto del podio, pero no del Mundial ni de Eurovisión, sino de las naciones con el servicio eléctrico más caro de toda la Unión Europea. Tremendo logro de los valores europeos. Aumento que parece dar la razón a ciertos temores entre la población tribáltica, cuyas autoridades, en un alarde de originalidad, habían atribuido a tenebrosas campañas de desinformación, ya pueden suponer a manos de quién. En días previos al cambio, la ciudadanía de los tres países estaba tan entusiasmada con la desrusificación de la energía eléctrica que varios comercios tuvieron que imponer restricciones a las compras de generadores eléctricos, porque comenzaron a venderse como pan caliente o, mejor dicho, como electricidad rusa, y se temía que llegaran a agotarse las existencias. La idea del trío báltico de librarse de la maléfica electricidad rusa tiene sus orígenes allá por 2007 y se aceleró en años recientes, tras el estallido del conflicto directo ruso-ucraniano en 2022. En todo ese lapso ya se venían desconectando paulatinamente, cable por cable, de Rusia y Bielorrusia, mientras se pegaban a redes provenientes de Finlandia, Suecia y Polonia. No se trató de una operación sencilla ni barata, y a pesar de que las repúblicas bálticas son presentadas en los medios hegemónicos como el no va más de la autosuficiencia, el 75% de los 1.600 millones de euros que costó la desconexión provino del bolsillo de los contribuyentes unión europeos. Esta interrupción eléctrica voluntaria se enmarca en la vocación autodesconectadora de Lituania, Letonia y Estonia respecto a cualquier tipo de relación con Rusia, que siempre dijeron querer hacer, pero nunca hacían.
Y es que los tres países aprendieron muy pronto y muy bien el rol que deben representar para obtener favores de Bruselas, papel que además la jerarquía de la Unión Europea los estimuló y estimula a representar a diario. Así, el discurso en Vilnius, Riga y Tallinn desde la independencia de la URSS ha sido que viven bajo la perpetua amenaza de Moscú, con la que, sin embargo, al mismo tiempo mantienen una estrecha relación, mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos, aspecto que siempre han ignorado en sus continuas denuncias de que vienen los rusos. Por ejemplo, durante 30 años ininterrumpidos, además de la electricidad, Rusia fue un fiable suministrador de hidrocarburos para Letonia, Estonia y Lituania, con precios mucho más convenientes que los que podían esperar de otros países supuestamente amistosos como Estados Unidos. Y no era solo en el plano energético. La balanza comercial entre rusos y bálticos no dejó de mostrar números nada cónsonos con letanías quejumbrosas y melodramáticas como las entonadas desde el trío báltico, realidad que no cambió ni siquiera tras la entrada de las tres repúblicas al unísono en la OTAN en 2004. La relación comercial siguió siendo fluida y los lamentos bálticos intensos. Por ejemplo, en 2018, a casi 30 años de su desconexión política de la URSS y aproximadamente 15 de su entrada en la Alianza Atlántica, la principal fuente de compras bálticas en el exterior era, ni más ni menos, que Rusia. Ninguna otra nación suministraba más artículos, productos, materias primas y procesadas al trío de países. En el sentido inverso, Rusia se encontraba siempre entre los primeros 4 compradores de productos lituanos, letones y estonios. Esa vibrante balanza comercial, mutuamente beneficiosa, fue la constante durante décadas, pero el discurso en Vilnius, Riga y Tallinn siempre fue que la presencia rusa en sus fronteras era insoportable y que Bruselas tenía que hacer algo urgente y drástico al respecto. O en otras palabras, hagan algo con mi peor enemigo, que además es mi mejor aliado comercial y energético. Cuando estallaron las hostilidades a gran escala entre Rusia y Ucrania en 2022, las naciones bálticas fueron las más entusiastas en dura pugna con Polonia a la hora de pedir sanciones, desconexiones y demás castigos para quebrar la economía rusa. Y esto hay que reconocérselo, tras 30 años de doble discurso, por primera vez, salvo algunas excepciones, comenzaron a ser consecuentes con su narrativa. Y ser consecuentes, si me permiten el juego de palabras, tuvo sus consecuencias. La renuncia a los hidrocarburos rusos y la reducción comercial con Moscú a mínimos históricos provocó una escalada inflacionaria en las tres naciones como la que se está produciendo ahora con la desconexión eléctrica. Y eso que en términos generales la desconexión no fue completa. Que se lo digan sino al esposo de Kaja Kallas, por entonces primera ministra de Estonia. Y es que mientras la hoy flamante canciller de la Unión Europea exigía a voz en cuello en todos los foros posibles que nadie comerciara con Rusia, su cónyuge se dedicaba a comerciar con Rusia. Como ven, a veces es difícil dejar atrás las mañas del doble discurso. Sea como sea, la realidad es que con su actual afán de dañar a Rusia, las tres repúblicas están haciéndose más daño a sí mismas. Coincidencia o no, 2 de ellas tienen las tasas de suicidio más altas de la eurozona y quién sabe, tal vez esa tendencia autodestructiva se refleje de alguna forma en la clase política. Y la verdad, analizando el panorama global objetivamente, se imaginarán quién pierde más en la presente situación. Si el trío báltico aferrándose aún más a una Unión Europea en clara decadencia, o Rusia aliándose con China y las potencias emergentes del sur global. Así, las tres jóvenes repúblicas tendrán que enfrentarse a la incertidumbre energética y comercial que se les viene encima por el papel geopolítico que decidieron jugar. El de perritos falderos que ladran al oso pero no lo muerden, esperando que lo muerdan desde Washington y Bruselas. Rol que asumieron gustosamente entre los aplausos de sus supuestos socios. Los sucesivos gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia comenzaron afincando primero y creyéndose después su propio discurso victimista de que Rusia era su peor enemigo, cuando en realidad, con los datos en la mano, se trataba del mejor socio que tuvieron tras obtener la independencia. Encima, al contrario que Alemania y su otrora legendario tejido industrial,
el margen de maniobra báltico es bastante limitado. Ninguna de las tres fue nunca locomotora de nada, a excepción de, tal vez, estar a la cabeza de la lista de países con mayor índice de rusofobia. Y lo más curioso de toda esta situación es que pese a su casi insignificante peso en la realidad económica y geopolítica europea, las tres pequeñas repúblicas no solo se han dañado a sí mismas en su obsesión por destruir todo tipo de lazos con Rusia, sino que, a su manera, han logrado convertirse en una locomotora, la que arrastra a la Unión Europea con ellas.